Mi pastora, la palabra que dio mi hermana Blanca, dije, qué bueno es Dios, porque todos hablamos ellas hablaron del apóstol Pablo también en su momento, hablaron una palabra de reto, de cambio, una palabra que motive, amén, que nos ayude a confrontar las deficiencias que tenemos, amén, y esta no será algo diferente. Vaya conmigo allí a Eclesiastés. Eclesiastés 12:11. ¿Ya está ahí? Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Dios nos va a hablar a través de esta palabra. Amén. Amén. Dice así: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Oremos, iglesia. Bendito Dios, en esta hora aquí estamos delante de ti, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Ya hemos escuchado dos hermosas palabras, Señor, que has hablado a través de tus siervas. Ya te hemos alabado, te hemos adorado, hermoso Dios. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por el cuidado, Señor. Ahorita mismo, Señor, allá donde están los niños, Señor, que tu Espíritu Santo sea con sus maestros, guardándolos y protegiéndolos, Señor, de cualquier peligro, en el nombre de Jesús. Ten tú todo en control, Espíritu Santo. Nosotros nos humillamos porque así es necesario que hagamos, Señor. Esta palabra, Señor, es tuya, hermoso Dios. Es tuya, y como es tuya, hermoso Dios, yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas ministrando al pueblo, que seas ministrando a la iglesia, y que me sigas hablando, Señor, más de lo que ya me has hablado a mi vida, a mi espíritu, y que tú impartas lo que tengas que impartir a tu iglesia, a tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Tomen sus asientos, mis hermanos. Qué hermoso es nuestro Dios, amén. Ya desde el 10 de diciembre que no me tocaba tomar este lugar, y yo ya andaba desesperado. Yo ya, ¿qué hora me toca? Amén. Tuvimos lo de los eventos, el evento de los hombres, ¿verdad? Y Dios, pues ahí estuvimos, ¿verdad? Echándole ganas en una u otra cosa. Y yo decía, ya 30 días sin predicar la palabra, y es algo que ya me estaba desesperando un poco. Amén. Pero Dios le va a hablar a su vida. Dios me habló a mi vida por medio de esta palabra, y a usted también le va a hablar. Amén. Fíjese lo que dice ahí la palabra de Dios, lo que acabamos de leer. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Aleluya. Hace rato que escuchaba a mi hermana Blanca hablar lo que estaba enseñando, podía yo ver que hay veces, hay palabra que nos incomoda, porque es palabra que nos confronta. Amén. ¿A quién no le confronta la palabra de Dios? A todos nos confronta de una o de otra manera. A veces pensamos que estamos bien y decimos, yo estoy bien, no, ya estoy ungido, ¿verdad? Pero después, cuando escuchas la palabra de Dios dada por otra persona, Dios habla a tu espíritu, Dios habla a tu persona, te confronta, y entonces te das cuenta que lo que estaba diciendo aquí Salomón es que dice que las palabras de los sabios son como aguijones. Ahora, para entender esto un poco, aquí la palabra de Dios, fíjese, esto es en el Antiguo Testamento, nos está comparando con bueyes, con toros, ¿verdad? Porque el aguijón se usaba para mantener al toro encarrilado, para tener al toro obedientemente. Por eso dice aquí que las palabras de los sabios son como aguijones.
Y luego dice, como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones. Y luego dice que también son dadas por un pastor. Es decir, un pastor, una pastora habla palabras sabias. Amén. Habla palabras sabias, pero lo que me llamó mucho la atención también, aparte de que el Señor, y vamos a estarlo viendo, como incluso hasta Saulo de Tarso lo compara con un buey también. Y usted lo va a ver y lo va a entender. Amén. Y luego lo siguiente, la segunda parte es, dice, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones. Yo no entendía este término, ¿verdad? Y antes de que se me olvide, le he puesto por título a esta predicación, aguijones y clavos que salvan. Amén. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Mire, iglesia, un clavo hincado, y vamos a estar, bueno, mejor para que lo entienda un poco, vaya conmigo ahí a Isaías. Vamos a empezar, porque creo que la primera parte es muy entendible. Amén. Pero ahí en Isaías, ahora sí se puso caliente. Amén. Amén. Yo ando ahorita aquí, ya siento el calor a todo lo que da. ¿Ustedes tienen calor, mis hermanos? Amén. ¿Le podrían prender por favor a los abanicos? Y ¿por qué no? Una vez el aire acondicionado también ya. Ya está ahí en Isaías 22. Isaías 22. Amén. Versículo 23 y 24 voy a estar leyendo. Fíjese lo que dice aquí. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. ¿Cuántos ya lo entendieron? Mira, iglesia, un clavo hincado es como este tornillo que está aquí. Este tornillo es una clase de clavo, ¿ok? ¿Qué se hace en un clavo hincado? Se cuelgan cosas, ¿verdad? Amén. Se cuelgan cuadros. ¿Qué más se cuelgan? Se cuelgan jarros. Amén. Se cuelgan utensilios dependiendo de la persona. Amén. Cuando aquí la palabra de Dios habla acerca de que las palabras de los maestros son como clavos hincados, es decir, cuando el maestro enseña lo correcto, cuando el maestro enseña la palabra de Dios, mucha gente cuelga su confianza de esos clavos, de esos maestros. De ahí se cuelgan, porque para eso es. Yo he estado notando por meses y todo, que muchos de los miembros de esta iglesia, a veces cuando hablan, ya su manera de hablar es casi como la de sus líderes. ¿Por qué? Porque están siendo enseñados. Y muchas veces incluso van a predicar de la manera, o van a enseñar de la manera que enseñan sus líderes. Amén. Amén. Pero ¿de quién estaba hablando aquí la palabra de Dios? Estaba hablando de Eliaquim. Sebna era corrupto delante de la presencia de Dios, y Jehová se cansó de esto y quitó a Sebna y le dijo: voy a poner a Eliaquim, y va a dar honra. Tanto es que hasta su familia y todos se van a colgar de esa honra. Es decir, que Dios iba a honrar a toda la familia por causa de la vida de Eliaquim. Entonces, nosotros como cristianos vamos a ser bendecidos si hacemos lo correcto, y nuestras futuras generaciones, o aquellos que nos están mirando, aquellos que están mirando cómo actuamos, cómo vivimos delante de la presencia de Dios, van a aprender de nosotros. Y entonces, cuando aprendan de nosotros, van a llevar honra y gloria también a los descendientes, pero sobre todo a sus líderes, ¿verdad? Ahorita me viene a la mente cuando a mí me nació el amor por la música.
yo quería que Dios me usara, ¿verdad? Y hubo un joven que era compañero de aquí sería middle school, allá es secundaria, era amigo de mi hermano, y entonces este joven era cristiano, tocaba en una rondalla cristiana y me gustaba mucho ver cómo lo hacían. Y entonces en esa ocasión, yo cuando me enamoré de la música le dije: Dios, ¿por qué no me usas así como ellos? Úsame, Dios, yo quiero que tú me uses, quiero ser un instrumento en tus manos. Después de un tiempo todo se dio, él nos enseñó a tocar la guitarra a mi hermano y a mí, y yo siento que si no hubiera sido por la vida de él, muchos otros no hubieran aprendido, mis hijos no hubieran aprendido. Pero le doy gracias a Dios y le doy honra a Saúl, que ojalá y un día pudiera ver este video, ¿verdad? Y le doy honra porque él fue como un clavo hincado. De ahí aprendí yo él, y ahora si hay algo de gloria que Dios pueda, un reconocimiento le pueda dar a su vida en el futuro, sería algo hermoso. Amén. Amén. Pero mire, iglesia, vamos con la primera parte. Dice ahí que las palabras de los sabios son como aguijones. Y cuando yo leí esta palabra, me daba cuenta que muchas veces cuando nos dicen algo que no nos gusta, nos molesta, nos incomoda. ¿Se acuerdan de Naamán, verdad? Del sirio, cuando el profeta Eliseo le dice: hey, dice, ve y zambúllete 7 veces y entonces Dios te va a sanar. ¿Y qué hizo Naamán? Se enojó. Dijo: ¿qué? Allá en mi barrio, allá hay unos charcos hermosos, ¿verdad? Usted me entiende. Hay unos lugares hermosos donde yo me podría, imagínense que lo mandara a Dios aquí al río Colorado, o sea, que estuviera Naamán en estos tiempos, ¿verdad? Pues vete ahí al río Colorado, ahí que está ahí por el 35. ¿Qué dirían algunos? Señor, ¿no me podías mandar allá a las playas de Florida o a las playas allá de Cancún? ¿Por qué tengo que ir a hacerlo a este riachuelo aquí, Señor? ¿Verdad? Pero se molestó aquel tremendo Naamán porque no, él creía que iban a hacer las cosas como él quería. Amén. Pero las palabras de un maestro, de un pastor, de una pastora, son para corregir. Amén. Siempre que mi papá llegaba de acá de los Estados Unidos y iba a ver a mis abuelos, a toda la familia allá, llegaba ya a Matehuala, San Luis Potosí, y luego de ahí nos íbamos al rancho, y a mí me encantaba el rancho porque yo era libre allá. Corría, brincaba, me subía a los árboles. Una vez tocando tierra ranchera ahí, y mis papás no sabían ni dónde andaba yo. Andaba todo revolcado, todo aterrado, pero eso era lo que uno disfrutaba, ¿verdad? En cierta ocasión mis primos iban a ir a cuidar a las chivas, y yo sabía que se levantaban tempranito y me dijeron: ¿por qué no vas con nosotros? Y yo me emocioné, ¿verdad? Le dije a mi papá y a mi mamá: yo quiero ir con mis primos, quiero ir a cuidar las chivas. Y pues para mí era algo nuevo, algo diferente. A mis primos les molestaba que los mandaran sus papás a cuidar las chivas, pero para mí era algo emocionante. Entonces al final, ya de tanto rogarles, ¿verdad? Porque uno sabe cómo hablarle a los papás, le rogué a mis papás y me dijeron: está bien, vete. Ya tempranito fueron mis primos por mí, a la hora que ya tenían listo, y allá vamos, entre los montes con las chivas allá. Y a veces uno cree que lo que pasa a uno en la vida no le va a servir para entender cosas, ¿verdad? A veces piensa que solamente son emociones pasajeras. Pero en esa ocasión vamos caminando y todo, y empecé a ver que las chivas iban muy contentas, ¿verdad? Y iban ahí buscando qué comer. Llegamos a un monte y ya las chivas empezaron a buscar qué comer. Pero después me di cuenta que se empezaron unas a salir del rebaño, empezaron a irse para otro lado. Entonces mis primos les chiflaban. Cuando ellos les chiflaban, algunas chivas eran obedientes y se metían rápido al rebaño, pero había otras chivas que eran rebeldes, y estas chivas, cuando no hacían caso y que todavía estaban al alcance de mis primos, ellos agarraban su bastón y les pegaban por los pies o donde cayera el golpe, pero tenían que obedecer las chivas, ¿verdad? Bueno, les pegaron y todo, ya se regresaban.
Cuando ya la chiva no estaba al alcance de ellos, entonces ellos agarraban el bastón y como pues eso hacían del diario, imagínense, tenían buena puntería, pues allá le pegaban a la chiva y la chiva regresaba. Y muchas veces así son las palabras de los sabios o las palabras de los pastores. La palabra de Dios va a ser expuesta, va a doler, pero es para encarrilar al pueblo de Dios. Es para que el pueblo de Dios vaya derecho y no se pierda. Porque allá, bueno, cuando mi mamá estaba chica nos platicó que en cierta ocasión había salido un oso que había llegado al rancho ahí buscando qué comer. Y ya en esos tiempos cuando yo andaba no creo que había osos, ¿verdad? Pero sí había mucho coyote. Y usted sabe qué pasa cuando una chiva o oveja se sale del rebaño. Es muy seguro que se la van a cenar, ¿verdad? Se la van a almorzar, se la van a comer, ¿verdad? Y yo me di cuenta de que, obvio, aparte pensando en lo que mi esposa estaba enseñando acerca de que Dios va a juzgar el gobierno eclesiástico, ¿verdad? Cómo se haya llevado la iglesia, cómo se haya llevado el cuerpo de Cristo, porque ¿a quién le tenían que entregar cuentas mis primos? A sus papás, ¿verdad? A mis tíos. Yo nomás iba de espectador. Yo nomás iba ahí disfrutando el momento y la chiva y todo, ¿verdad? Pero yo no tenía compromiso. Yo solamente era el primo que viene de Matehuala. No hay problema, él nomás viene a ver. Pero si una chiva se salía de control o se iba y se les perdía o ellos se perdían, ¿verdad? Lo bueno es que no había celulares en ese tiempo. Imagínense las chivas desbalagando sin mis primos ahí, ¿verdad? Pero era bien hermoso. Había otras distracciones. Cuando estábamos ahí, nos paramos en ese monte, había unos pajaritos bien chiquitos que les llaman tintinitas. Y hombre, nos pusimos a seguir una tintinita y ahí perdimos un poco el tiempo. Ya cuando nos dimos cuenta ya se andaban desbalagando, ¿verdad? Las chivas, pero como ellos lo hacen de continuo, pues así, las pusieron en control y todo muy bien. Al final del día todo salió bien, pero así son las palabras del pastor, de la pastora. Son palabras que en el momento van a incomodar, van a causar enojo, descontento, molestia, pero es necesario que así se haga porque es importante para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. No creo que aquí haya chivas rebeldes, ¿verdad, mis hermanas? Amén. Aleluya. Pero mire, como le decía, hay una palabra en Apocalipsis, pero luego, si hay tiempo, vamos a llegar allá. Amén. Tengo un punto aquí que lo llamé Saulo, correcto, pero equivocado. Vaya conmigo allí a Hechos 26. Me hubiera gustado que pusieran la música, pero como estamos en ayuno y el hambre y el cansancio, estamos aquí desde las 7 de la mañana, ¿verdad? Unos un poquito antes. Saulo. Eso está en Hechos 26. Saulo, correcto, pero equivocado. Y ahorita me va a entender por qué lo digo. ¿Cuántos ya están allá en Hechos 26:14? Fíjese qué tremendo, qué hermoso a veces la manera de lo que lo cuenta Lucas al principio, allá por el versículo 9, es muy diferente. Tiene mucha similitud, pero me gusta más cómo lo dice de la boca del apóstol Pablo. Amén. Cómo lo dice aquí Lucas. Mire, dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Fíjese qué tremendo. ¿En qué lengua habló Jesús? En lengua hebrea. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fíjese qué tremendo. Otra vez, aquí estamos viendo cómo Jesús está comparando a Saulo con un buey, con un toro. Y me ponía a pensar, ¿por qué? Porque no es la única. Hay bastantes citas bíblicas donde Jehová compara al hombre con un buey.
Y fíjese qué tremendo. Un buey, iglesia, yo estuve en contacto con ellos en el rancho porque mi abuelito tenía toros y cuando los pegaba en la carreta no querían, eran bien desobedientes los toros. Mi abuelito tenía que agarrarlos de los cuernos y ponerles el yugo porque eran, no, es tremendos. A mí me daba miedo. Cuando mi abuelito hacía eso, yo me quedaba viendo nomás de lejos. Pero un toro, iglesia, un buey, es muy fuerte. Es fuerte, pero ¿sabe qué tiene esos toros? Es que son muy agresivos. Usted provóquelos y lo van a alcanzar, lo van a cornar, algo malo le va a pasar, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerda qué hacía Saulo? Él creía que estaba en lo correcto. Saulo creía que persiguiendo a los cristianos, porque eran los del camino, porque eran una nueva creencia, iba en contra de Jehová de los ejércitos. Entonces aquí Saulo, él creía que estaba bien. No, yo estoy bien, Jehová me va a recompensar porque estoy persiguiendo a estos del camino nuevo, estos que están trayendo una diferente doctrina a ese Jesús, ¿verdad? Que hizo milagros y todo, pero a lo mejor hasta Belcebú ha de tener, ¿verdad? Y Pablo era recio, Saulo, ¿verdad? Era recio, pero era torpe en el sentido de que su sabiduría, lo que él había aprendido a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Él lo estaba usando de una manera donde él no estaba viendo que Dios había llegado a esa nación, que Dios había llegado a esa tierra, y él estaba equivocado por perseguir a los cristianos. Entonces, si lo ponemos y lo comparamos con un toro, con un buey, nos damos cuenta que Saulo era una persona temperamental, era una persona que lo provocaban y así actuaba, ¿verdad? De volada se desquitaba. Cuando vemos cómo murió Esteban a los pies de él, ¿verdad? Dice que lo desnudaron de las ropas de Esteban y las pusieron a los pies de Saulo. Saulo presenció la muerte del gran siervo de Dios Esteban, ¿verdad? Eso quiere decir que era una persona que ya estaba acostumbrada a ver la muerte de los cristianos y a él ni le dolía ni podía. Así como un toro, cuando lo provocas y el toro viene y te cuerna, ¿verdad? Él solamente quiere desquitar su coraje, él solamente quiere hacer lo que a él le da la gana, ¿verdad? Y nosotros como cristianos no tenemos que ser como los toros. Pero lo que me llamaba mucho la atención es que Jesús le dice: dura cosa, Pablo, te es dar patadas contra el aguijón. El aguijón que se usaba, iglesia, para cuando los toros eran pegados en la yunta o en las carretas, eran unos bastones largos que tenían una punta muy filosa. Entonces, cuando el toro no quería obedecer, se le tenía que hincar ahí el aguijón. El toro se iba para un lado y se le hincaba el aguijón para que se fuera derechito. Y yo me llenaba mucho de gozo, porque muchas veces así hemos sido en nuestro diario vivir, en nuestros años pasados. Hemos sido como un toro, ¿verdad? Hemos sido fuertes pero torpes, que estamos muy grandes y estamos muy poderosos, pero actuamos bajo como nosotros queremos y no como la presencia de Dios, ¿verdad? Como decía mi pastora, hagamos la voluntad de Dios. Amén. ¿Se recuerda que nos dijo eso? Entonces aquí Jesús compara a Pablo y le dice: oye, te estás lastimando en dar patadas contra el aguijón. Imagínese el toro dando patadas y el amo, en este caso Jesús, metiendo el aguijón. Imagínese las patas del pobre animal, todas lastimadas. Pero ¿cómo es que un toro puede lastimarse a ese grado y no entender, ¿verdad? Que su amo le está aguijoneando ahí porque no obedece, porque no entiende, y él sigue y sigue y sigue. Qué tremendo, ¿verdad? Pero todo tenía un propósito. Usted conoce la historia, ¿verdad? No vamos a ir mucho para allá. Pero así como el apóstol Pablo recibió esos aguijones, así como el apóstol Pablo fue confrontado por Jesús y después recibió las consecuencias de sus actos, porque pues nunca se le quitó aquella enfermedad, ¿verdad? Ya hemos hablado en ciertas ocasiones de eso. Pero mire, vaya conmigo a Romanos 12. Romanos 12, versículo 2.
Y así como Pablo, en aquel tiempo Saulo, ¿verdad? Ahora ya Pablo, fue confrontado por Jesús y fue alineado, ¿verdad? Para que hiciera lo correcto. Ahora Pablo tenía una responsabilidad. Era no solamente de orar por los hermanos, por los nuevos feligreses de la iglesia evangélica, sino de corregirlos. Y fíjese lo que dice aquí. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? A que no nos parezcamos a este mundo, a que no quieramos imitar este mundo, a que tenemos que renovar nuestro espíritu en la presencia de Dios, y que tenemos que comprobar cuál es la voluntad de Dios, perfecta y agradable. Es decir, cuáles son los actos que van a tener a Dios contento. Amén. ¿Cuál es la manera de vivir que van a tener a Dios contento? Pero fíjese, aquí les está hablando a los romanos el apóstol Pablo, ¿verdad? Y antes, como decía mi esposa, vaya ahí al 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego les dice que no quieran imitar este mundo, que no se conformen, que no tomen la forma del mundo. Si el mundo es materialista, que la iglesia de Cristo no sea materialista. Que si el mundo es intelectual en el sentido de la nueva era y de la tecnología y de todas esas cosas, que el cristiano, el hijo de Dios, sea más inteligente y use la tecnología para expandir el reino de los cielos, como lo estuvimos viendo en las células. ¿Se acuerdan? Amén. Dimos 2 temas acerca de este tema, de cómo usted, así como es bueno para estar ahí en la tableta, ¿verdad? Y estar viendo video tras video, en vez de eso, usted puede agarrar su teléfono, su tableta, y grabarse dando una palabra de aliento, presentando a Cristo, leyendo una palabra de la hermosa palabra de Dios, para que así usted, alguien lo tiene que ver. Alguien lo tiene que ver, amén. Pero no conformarnos en el sentido de que a mí me gustan las bicicletas y yo voy a hacer videos de bicicletas y luego me voy a enseñar lo que le compré a mi bicicleta y los rines de la bicicleta, y miren, y que so cool, y ya muchos likes, ¿verdad? Y hacerse famoso en haciendo videos así, ¿verdad? Sino al contrario, la iglesia de Cristo tiene que enseñar que es hijo de Dios. Amén. Es de la manera que puede pasar esto, una manera hermosa delante de la presencia de Dios. Pero fíjese, estas hermosas palabras que dejó el apóstol Pablo no solamente eran para los de Colosas, para los de Filipos, para los de Éfeso, sino estas palabras también son para nosotros. Acuérdese que él fue nombrado el apóstol de los gentiles. Y en otra, creo que en Efesios 4 y algo, dice que no andemos como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Es decir, todo lo que ellos desean y lo que ellos quieren, eso hacen. Y nosotros no debemos de guiarnos por lo que nuestra mente nos dice, sino al contrario, debemos de guiarnos por lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo también confrontaba un poco a Timoteo. Vaya conmigo ahí a 2 de Timoteo. Gloria a ti, Jesús. ¿Cuántos dan gloria al Rey? Amén. Creo que alguien le quitó a mi Amén. Biblia el libro de Timoteo, mis hermanos. 4:10, 2 de Timoteo 4:10, ¿ya está ahí? Amén.
qué rápidos son ustedes. Gloria a ti, Jesús. Fíjese lo que dice ahí. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Iglesia, ¿podrá un siervo de Jesucristo, podrá un seguidor de Cristo, una persona nacida en la fe, regresarse al mundo? Amén, sí. Parece que no le pareció tan interesante la palabra de Dios a Demas, porque estaba leyendo otros escritos del apóstol Pablo y menciona, dice, mira, dice, aquí estamos tal y tal y tal y tal, y Demas te saludan. Este Demas andaba con el apóstol Pablo, pero nos damos cuenta que aquí el apóstol Pablo le está pidiendo ayuda a Timoteo. En el versículo 9 le dice: procura venir pronto a verme. Procura venir pronto a verme. ¿Los pastores pasarán por tribulación, iglesia? Amén, yes. Seguro que sí, ¿verdad? ¿Los líderes pasarán por tribulación? Amén, yes. Todos los cristianos pasamos por tribulación, y aquí claramente podemos ver que el apóstol Pablo estaba necesitando de una ayuda. Estaba necesitando de un joven Timoteo que lo soportara, que lo ayudara, que compartiera la palabra con él, porque ya había sufrido la pérdida de uno de sus discípulos, de uno de los que le seguían. Amén. Y ojalá y que nosotros nunca tomáramos esa actitud de dejar la palabra de Dios, de apartarnos hacia el mundo, porque es difícil. Ore por la pastora, ore por nuestras vidas, ore por sus líderes, por los líderes de célula, ore por ellos. A veces las personas nos miran, y a veces porque siempre nos miran aquí, que no faltamos y que siempre estamos aquí, a veces las personas piensan que ya uno no tiene vida, ¿verdad? Como el drama que decía, no tienen vida, búsquense una vida, pero no, es por amor a Dios a la obra. Amén. Es por amor a Dios, y todas esas obras van a ser juzgadas, como decía mi hermana Blanca, ¿verdad? Pero había un hombre que el apóstol Pablo le llamó aquí Alejandro el Calderero, porque este hombre era perverso y le hacía maldades al hombre de Dios, a Pablo. Imagínense cuántos no hubiéramos querido estar ahí, ¿verdad? Para ponernosle al brinco al tremendo Alejandro, ¿verdad? ¿Cómo es que a veces hay personas que a veces están viendo que alguien está sirviendo a la palabra de Dios, como el apóstol Pablo, y cómo es que van en contra, o sea, haciendo males para estorbar, dejándose usar por Satanás, porque de esa manera saben bien que van a estorbar al siervo de Dios, y de esa manera el siervo de Dios se va a desanimar. Pero gloria a Dios que el apóstol Pablo no se desanimó. Mi pastora estuvo hablando de él, mi esposa estuvo hablando de él, donde dice, no pretendo ya haberlo alcanzado. Y al apóstol Pablo, algo que me admiro mucho de él es que él no se llevaba la gloria, sino él siempre le daba la gloria a Cristo. Y así debemos de ser nosotros, amén, dándole la gloria a Dios, porque solamente Él se la merece. Ore por sus líderes, oremos unos por los otros, como ponemos los viernes aquí, ¿verdad? En el pizarrón, porque es necesario para el crecimiento del cuerpo de Cristo. No sabemos por qué están pasando a veces las personas, amén. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención, y es algo que no es de ahora. De hecho, esto desde el año 776 antes de Cristo ya acontecía, ya pasaba. Pero desde el año 776 antes de Cristo hasta la actualidad, Satanás sigue atacando con la misma arma. Y ahorita le voy a decir, y le puse por nombre a este segundo punto: ¿es malo el gym y el deporte, iglesia? ¿Es malo? Bueno, usted ahorita vamos a hablar, ¿verdad? Vaya conmigo ahí a primera de Timoteo. Dice, ahí estamos ahí con el joven Timoteo, ¿verdad? Amén. Que Dios le dijo ahí, ¿verdad? Que el apóstol Pablo siempre lo quería tener listo para la batalla, listo para la guerra, listo para ser un maestro. Primera de Timoteo 4,
7 y 8. Mira lo que dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahora, le pregunto yo una vez más: ¿será malo el gym y el deporte? ¿A qué se refería el apóstol Pablo? ¿Por qué le daba este consejo a Timoteo? Bueno, mire, como yo le dije, esto lo toqué. ¿Se acuerda cuando hablamos de la iglesia de Pérgamo? Que hablamos de que las primeras olimpiadas, ¿cuántos saben que hay olimpiadas y, verdad, se televisan, verdad, y se hace todo muy grande, verdad? Premian a los ganadores y todo, se dedican a eso. Pues las olimpiadas nacieron en el año 776 en el estadio de Zeus. Usted sabe que en la mitología griega a Zeus se le conoce como el padre de los dioses. Hazme el favor, o sea, tú no eres el padre de Jehová, ¿verdad? Jehová es el padre por sobre todo. Pero según los griegos, Zeus era el padre de todos los dioses, ¿verdad? Bueno, ahí comienzan las olimpiadas. Y fíjese, esto era antes de que naciera, ¿verdad?, incluso el apóstol Pablo. Pero aquí nos estamos dando cuenta, iglesia, que esto del deporte, esto del ejercicio, ¿verdad?, de acá, de ponerme bien bueno, ¿verdad?, bien sexy, eso no es de ahorita. El apóstol Pablo, ¿qué le está diciendo ahí a Timoteo? Le dice que deseche las fábulas profanas, ¿verdad?, aquellas historias, ¿verdad?, leyendas y todo ese rollo. Pero le dice: ejercítate para la piedad, y ahorita lo vamos a ver, que era lo que el apóstol Pablo quería que hiciera Timoteo. Pero le dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, ¿verdad? ¿A qué se refería el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se refería a que no debes de caminar. Entonces mi hermano Miguel no saldría a caminar como sale a caminar para estirar las piernas, ¿verdad, hermano Miguel? Si fuera malo, entonces mi hermano Miguel no saldría a caminar, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo no está diciendo que no salgas a caminar o que de repente no levantes unas pesas, ¿verdad?, no solamente para mantener tu cuerpo en forma. Lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo es que no lo hagas una prioridad, que tu cuerpo no sea una prioridad, que andes ahí comprando anabólicos, que andes ahí metiéndote al gym horas y queriendo estar bien fuerte y sexy, ¿verdad?, para conquistar muchachonas, incluso en el caso de los hombres, ¿verdad?, conquistar a una que ya tienes una en la casa, ¿para qué quieres otra, verdad? Pero hay muchas personas, y yo he visto videos, ¿verdad? Incluso hay una hermana, ¿verdad?, que a veces he mirado, y mi esposa siempre me dice: David, ¿por qué miras videos, verdad, de esa hermana? Porque la hermana tiene buena palabra, pero tiene un detallito ahí, ¿verdad? Que esta hermana siempre sube sus videos, ¿verdad?, cómo hace ejercicios y levanta unas pesas bien pesadas, y ella ya está enfocada en su cuerpo bastante, porque de seguido sube fotos tomándose con vestidos y todo eso, y entonces ya eso ya no está bien, ¿verdad? Porque le están dando prioridad más a su cuerpo físico que a su cuerpo espiritual, y eso pues no le ayuda, ¿verdad? Entonces aquí, viendo el apóstol Pablo la tendencia de que había mucha gente que quería meterse, ¿verdad?, a los deportes, a las olimpiadas, a hacerse famosos, ¿verdad?, para ganar dinero y después tener una buena economía. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado, ¿verdad? Lo estoy parafraseando en mis propias palabras. Ten cuidado, Timoteo, que no te engañe el diablo, que no te engañe Satanás, porque tú estás queriendo hacerlo, tú estás queriendo ejercitarte. Aquí no nos lo dice la palabra, ¿verdad? Pero usted, ¿por qué cree que el apóstol Pablo le estaba dando un consejo a Timoteo? Acuérdate que Timoteo era joven, y si le estaba dando un consejo, iglesia, es porque el apóstol Pablo sabía bien. Demas se fue,
tras el mundo. Como me hubiera gustado, ¿verdad?, que el apóstol Pablo hubiera especificado: Demas se fue por esto, por esto, por esto, por esto. Hay más tema para predicar, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que le está dando un consejo. Le dice: Timoteo, ten cuidado, el ejercicio corporal para poco aprovecha. No es malo hacer ejercicio, mantenerse en forma, porque uno siente, ¿verdad?, cuando uno tiene unas libritas de más y uno sabe que tiene que hacer ejercicio, ¿verdad? Yo estoy a punto de comenzar ya, ¿verdad? Esa es una temática de todo el tiempo, ¿verdad? Ya estoy a punto de comenzar a hacer ejercicio, no para ligar, sino por salud propia, porque uno sabe, uno siente. Cuando tú ya aumentaste unas libritas, le estás metiendo un peso a tu cuerpo que tu cuerpo no necesita, y necesitas hacer movimiento, hacer ejercicio, para que de esa manera tu cuerpo se mantenga en movimiento. Amén. Entonces, no es malo hacer ejercicio, salir en las mañanas a correr o en las tardes, no es malo. Lo que es malo es que le des prioridad a tu cuerpo más que a la voluntad de Dios, más que a la presencia del Señor. Amén. Amén. Gloria a ti, Jesús. Pero fíjese, aquí tengo la definición de piedad. Y la definición de piedad es: virtud que inspira, por el amor de Dios. Es decir, tiene devoción a las cosas santas. Tiene devoción a las cosas santas. ¿Cómo lo podríamos traducir? Una persona que sigue la piedad, que tiene amor por las cosas de Dios. Esta es una persona como la que el apóstol Pablo quería de Timoteo. Le dijo: ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. En pocas palabras, la piedad encierra varias cosas, ¿verdad? Pero la principal que quiero tocar en esta mañana es amar la obra de Dios. Amar sus estatutos, amar sus mandamientos, ayudar al prójimo, porque eso también es la piedad. Ayudar al pobre, al necesitado. A veces creemos que con ir y dar comida a los hombres ya es suficiente, pero a veces estamos viendo que nuestro hermano está pasando por una situación difícil, que necesita oración, que a lo mejor está andando mal económicamente, y a veces por falta de discernimiento a veces no nos damos cuenta. Pero qué hermoso, ¿verdad? He escuchado muchos testimonios de gente que ha bendecido y a otros en la misma iglesia, y ha sido hermoso. Amén. La fe de esa persona se afianza y la persona va creciendo, porque tienen amor a la iglesia, amor a la obra, amor a la palabra de Dios, amor a sus estatutos y mandamientos, amor a los servicios, iglesia. Fíjese, le decía yo de las redes sociales, ¿verdad?, que usted puede expandir la palabra de Dios. Pero qué feo se miraría que yo anduviera todo el tiempo, ¿verdad?, grabando ahí lives, y que yo no sé si ustedes tienen redes, ¿ok? No, porque no vayan a pensar que le estoy tirando la piedra a alguien, ¿verdad? Pero si yo, vamos a decir que yo me grabo videos y Cristo te ama y Dios te quiere salvar y ven a Cristo y todo, pero no vengo a la iglesia, mis hermanos. El miércoles tengo cosas que hacer, pongo a Dios en segundo lugar. ¿Usted cree que mis palabras serán efectivas? A lo mejor si la persona no lo conoce está bien, pero para los que lo conocemos en casa, vamos a decir: wow, o sea, puedes predicar todo lo que quieras, puedes hablar del amor de Dios, puedes orar por las personas, pero ¿qué de tu relación con Dios? Porque de hecho, iglesia, nuestra relación con Dios se mira en nuestro comportamiento. Es algo que yo no entendía antes. Yo antes ponía mi trabajo, y no el trabajo donde me pagan dinerito, ¿verdad?, sino el donde no me pagan en la casa. Ponía mis preocupaciones, mis quereres, ponía mis cosas, las ponía en segundo lugar, y ya tenía estipulado que nomás ciertos días iba a venir a la iglesia, ¿verdad? Gracias a Dios, como le decía el otro día a mi hermano Martín, cuando tú entiendes ya la voluntad de Dios, cuando tú en realidad entiendes que tu vida es para servir a Dios y servir a los demás, tú vas a dejar muchas cosas.
¿verdad? Tengo una gotera ya liqueando, Señor. Bueno, y cuando haya tiempo la voy a arreglar. Como quiera no se está metiendo para la casa, ¿verdad? Ahí luego la arreglo. Pero se necesita de tomar prioridades. Amén. Porque es importante. Amén. Mire, aquí Jesús, cuando estábamos leyendo acerca de Pablo, cuando le dice, dura cosa te es dar patadas contra el aguijón, dura cosa es lastimarte, ¿verdad? Ahí a Pablo lo estaba llamando como un buey, ¿verdad? Lo estaba comparando, fuerte e inteligente y todo, ¿verdad? Pero torpe, ¿verdad? Bueno, ¿usted pensó que Jesús a nosotros no nos llamaba bueyes también? Mire, vaya a Mateo 11:29. Y esta no es una nueva enseñanza, mis hermanos, es palabra de Dios, usted lo está viendo. Y uno tiene que entender en el tiempo en que ellos estaban viviendo para entender la palabra de Dios. Amén. Esta es una palabra que casi siempre se da para conversión, ¿verdad? Para llamar a las personas a venir a Cristo. Pero fíjese lo que dice ahí en Mateo 11:29, el versículo anterior, pero vamos a leer el 29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y lo que dice el 30: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué está diciendo Jesús? Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es el yugo de Jesús en nuestras vidas? Obedecer la palabra de Dios. Ese es el yugo de Jesús. Y aquí Jesús, ¿qué nos está diciendo? Que seamos, ¿verdad? Como bueyes obedientes, como toros obedientes, ¿verdad? Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Iglesia, Jesús llevó el yugo de la obediencia en su estancia en esta tierra. Oh, sí, Jesús fue obediente a su Padre. Y aunque Él en varias ocasiones quiso hacer lo que su Padre no le había dictado, ¿verdad? Cuando le dice: pasa de mí esta copa, ¿verdad? Él siempre se mantuvo obediente a su Padre Celestial. Y Jesús, por eso decía mi hermana Blanca, cuando tú pides algo, pero tú no lo estás dando, no tienes la calidad moral para pedirlo, porque no lo estás haciendo. Pero Jesús tenía la calidad moral y la calidad espiritual y todas las calidades que usted quiera. Amén. Porque Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Los toros no son mansos, iglesia. Yo les he contado a ustedes en varias ocasiones cuando aquella vez mi tío, usted sabe cómo es uno, ¿verdad? Va al rancho y uno quiere ir, no le voy a platicar toda la historia. Veníamos de traer rastrojo, es decir, maíz seco, ¿verdad? Y veníamos, entonces mi tío dijo: agárrense. Yo no me agarré, los toros vieron el agua y los toros son desobedientes, iglesia. Por eso Jesús habla de un yugo aquí en esta palabra. Los toros actúan por instinto. Cuando estos toros, mi tío me dijo: David, agárrense. Y yo era más chiquito porque iba mi hermano mayor y mi primo Daniel. Íbamos los tres en esa carreta y entonces había dos sogas atravesadas que sujetaban el rastrojo. Y en el momento que mi tío dice: porque en cuanto los toros vean el agua, van a correr y no los voy a poder parar. Esos toros eran dos toros negros y estaban pero fuertes, iglesia. Esa pobre carreta casi se rompe ese día. Arrancaron corriendo los toros y yo casi si mi tío no me hubiera empujado, yo ni hubiera existido ahí la historia de David, ¿verdad? Yo no hubiera estado aquí, Blanquita se hubiera casado con alguien así como no tan guapo, ¿verdad? Pero se hubiera casado la hermana. Amén. Pero fíjese qué tremendo. Los toros son muy impetuosos. ¿Y por qué Jesús está diciendo que llevemos el yugo de Él sobre nosotros? Pero fíjese lo que me impresiona mucho. Dice: aprendan de mí, que soy manso. Soy manso. ¿Qué es algo manso, iglesia? Cuando un animal
anda libre, sobre todo ahí en el rancho Lagunita de los Castillos, donde yo nací. En ese rancho la gente trae los toros y las vacas sueltos y los caballos. Cuando ya los necesitan para venderlos o para un steak, entonces sí van con caballos y los agarran y se los llevan ya para la casa, pero ya una vez que los necesitan, ¿verdad? Ellos están acostumbrados a la libertad, están acostumbrados a que nadie les diga qué hacer, están acostumbrados a que nadie les ponga límites, a que nadie los confronte. Por eso me parecía hermosa esta palabra que Jesús nos está diciendo, porque Jesús nos enseña un ejemplo bien claro con la vida de Él. Él sí fue obediente. Él sí puede decir: aprended de mí, que yo soy manso. El apóstol Pablo también lo dijo, ¿verdad? Decía: hagan lo que yo hice, hagan las cosas que yo hice, aprendan de mí, decía el apóstol Pablo. Y aunque el apóstol Pablo, ¿verdad?, también tenía sus errores, pero el apóstol Pablo se guiaba por Cristo, se guiaba por la palabra de Dios. Y ahora miro a este hermoso Jesucristo, Hijo de Dios, que nos está diciendo que Él es manso y es humilde de corazón. Y fíjese qué tremendo. Anteriormente dice que venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar, ¿verdad? Pero una vez, iglesia, que usted ya viene a Cristo y usted ya lo acepta como su Salvador y empieza a estudiar la Biblia y empieza a seguir a Jesús en su caminar, nada le va a traer paz como el seguir la voluntad de Dios. Nada le va a reconfortar porque usted no está haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces la conciencia viene a nosotros y dice: ¡Auch! Tenía que hacer esto. Cuando uno, no sé, yo he hablado con algunos hermanos aquí en la iglesia y yo sé que ellos están en una misma temática que nosotros, que cuando nosotros ya no se puede faltar a la iglesia porque hay un compromiso con la presencia de Dios. Pero una palabra que leía a mi hermana Esmeralda el día que le tocó compartir es que el que hace la voluntad de Dios puede decir: yo soy hijo de Dios, pero el que hace la voluntad, ese es hijo de Dios. El que pone su vida en segundo lugar, ese es hijo de Dios. ¿Por qué? Iglesia, el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue algo tremendo. A Jesús le costamos dolor, sangre. Valemos un alto precio. ¿Y cómo le recompensamos a un Dios tan hermoso lo que hizo por nosotros? Sirviéndole, dando nuestra vida. Y aún así no podemos pagarle. Es un agradecimiento solamente que tenemos que darle. Amén. Póngase de pie, iglesia. Hay una palabra ahí en Apocalipsis que no la vamos a leer, pero esta palabra nos dice que Dios le habla a Juan y le dice que se levante y que mide el templo. Y le dice: mide el templo, dice, y mide el altar, y mide a los que están dentro del templo y los que están en el santuario de Dios. Dice: mídelo. Dice: los que están allá en el patio, dice, eso ni lo midas, dice, eso ya es para los perversos, para los pecadores. Y aunque esto es algo profético, iglesia, habla mucho en nuestras vidas. Porque como decía mi hermana Blanca, tenemos un peso, tenemos una altura. Y nosotros, conforme a lo que yo le estoy diciendo de esta palabra de Apocalipsis, Dios nos va a medir para ver si damos el ancho, para ver si damos la altura. Somos medidos. Esto es profético lo que está en Apocalipsis, ¿verdad? Pero si Dios nos midiera en esta hora, ¿cómo está su medida? ¿Cómo está su estatura? A lo mejor pensamos que somos hombres altos en Dios, mujeres altas, llenas de la unción de la palabra de Dios, pero muchas veces podríamos estar siendo todavía niños. El apóstol Pablo en cierta ocasión llegó y dijo, se enojó el apóstol Pablo porque dijo: yo venía a traerles palabra sólida, venía a traerles palabra ya para maestros, y ustedes deberían de haber sido maestros ya, y me encuentro con que todavía son niños en los pañales. Qué tremendo, ¿verdad? Pero acuérdese la cita inicial con la que comenzamos.
las palabras de los maestros, las palabras de los sabios son como aguijones y las de los maestros como clavos hincados, donde pueda colgar usted su confianza. A través de esas enseñanzas hermosas de los maestros, ahí podemos aprender y ahí podemos colgar nuestra confianza en Cristo Jesús. Las palabras de los sabios duelen, las palabras de los pastores duelen cuando son predicadas, ¿verdad? Quiero terminar con este testimonio. Yo conocí a un joven y nosotros siempre íbamos a los servicios de jóvenes, y este joven le gustaba mucho el fútbol porque su hermano mayor y luego su hermano, el que seguía, le gustaba mucho el fútbol y todos estaban metidos en equipos de fútbol. Y él no iba a los servicios de jóvenes porque tenía partido, y no iba a la dominical porque tenía partido. Y el pastor de jóvenes, el hermano Juan Carlos, siempre le decía: hey, ¿por qué no vinieron al servicio de jóvenes? No, es que teníamos partido. Sí, pero ustedes tienen propósito en Dios. Y él siempre les daba un consejo, ¿verdad? No iban a la dominical y luego le preguntaban a su papá, ¿verdad? Le decían al hermano, le decían, no quiero decir nombres, ¿verdad? Le decían, hermano, ¿dónde están sus hijos? Hermano, ya les dije, pero no entienden. Y luego cuando el hermano, el pastor de jóvenes les decía, ¿por qué no viniste al servicio? Eran dos hermanos que iban con nosotros. El mayor pues iba a otra iglesia, ¿verdad? Y al final de cuentas no querían nada con Dios. Y yo incluso una vez hablaba con mi hermanita Susan allá en un día que estábamos recordando la fecha de mi suegro que había muerto, y yo le decía, es que al final de cuentas todos sabemos bien qué vamos a terminar haciendo al final: servir a Dios. Y a veces hay distracciones que te van a querer alejar de la voluntad de Dios. Y este joven fue distraído. Gracias a Dios que después en el tiempo, ¿verdad?, entendió que eso era una distracción y que no tenía nada que ver con él ni con el llamado que Dios le había hecho. Hoy, hasta el día de hoy, todavía hasta hace un mes, todavía me enteré que él es pastor, para la gloria de Dios. Pero porque le hizo caso a la palabra de Dios, porque entendió los consejos de su padre, porque entendió los consejos de su madre, porque le hizo caso a la palabra de Dios. Amén. Y ahora él sirve a Dios en el pastorado, y digo, qué hermoso es Dios. Pero para eso, iglesia, hay que pagar un precio. Como decía mi esposa, enseñemos a nuestros hijos a ser servidores de Dios. Mire, iglesia, yo nunca he estado en un equipo de fútbol, pero me gustaba mucho antes, y yo me la pasaba horas jugando con los vecinos, con los del barrio, ¿verdad? A veces hasta unos bien maldicientos, ¿verdad? Y a veces salían de problemas y todo, y ya yo siempre me retiraba, pero me gustaba mucho el fútbol y esto era algo que era tremendo, ¿verdad? Pero cuando uno entiende, ¿verdad?, que eso no es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es servirle, uno tiene que dejar todas esas cosas. Amén. Amén. Y uno tiene que humillarse delante de la presencia de Dios. Aquí muchos servimos en varias áreas, ¿verdad? Como por ejemplo los sugieres, que este año seamos mejores sugieres, que este año lleguemos temprano, que tratemos de faltar lo menos posible. Uno entiende cuando hay emergencias, ¿verdad? Que de repente venías para la iglesia, se te descompuso el carro, oye, no lo vamos a crucificar como a Jesús, ¿verdad? Pero cuando uno dice, es que tenía una cita, o es que tenía una comida con alguien, entonces dices tú, ¿en serio? O sea, una cita de doctor, de lo que tú quieras, se puede posponer. Pero hacer citas de doctor o citas de lo que sea en día de servicio, iglesia, eso es no amar a Dios. Pero ujieres este año, vengan temprano, mis hermanos que sirven en la música, denle a Dios calidad. Mire, cuando mi pastor estaba vivo, él siempre decía, hermanos, usted se va a acordar, hermanos, ¿a qué horas es el servicio el domingo? Y todos decíamos, a las 10:30.
Y lo decía, ¿y a qué horas tenemos que estar aquí? Y decían, a las 10:30. Decían, no, a las 10. ¿Se acuerdan? Porque él, como un tipo del apóstol Pablo, como un tipo de pastor que a veces decía palabras y a veces incomodaban, él se tenía que asegurar que la iglesia se fuera por el camino correcto. Amén. Entonces, si ya, mire iglesia, podemos decir, no, yo amaba mucho al pastor, yo lo quería mucho, mi pastor era mi ejemplo, podemos decir lo que quieramos, pero si no hacemos lo que el pastor nos dejó enseñado, podemos decir amamos a Dios, pero si no hacemos lo que Dios nos enseñó, ¿de qué sirve? Entonces, este 2024, iglesia, démosle calidad a Dios. Esforcémonos para su presencia. Convenir, sí, déselo fuerte a Cristo, déselo, porque Él solo se lo merece. Amén. Este 2024, iglesia, démosle a Dios lo que no le dimos en el 2023. Que podamos representar a Dios y que Dios se pueda sentir orgulloso de nuestras vidas, porque de esa manera vamos a ganar a los que están a nuestro lado, enseñando que por el cuerpo de Cristo, que por el servir a la palabra de Dios, al servir a la presencia del Señor, lo vamos a tener contento a Dios, y los que nos están mirando van a aprender, y van a aprender esa hermosa costumbre, y van a aprender que esos actos van a ser sinceros, genuinos de corazón, y nosotros vamos a estar contentos y vamos a estar alegres. Amén. Dale un aplauso a Jesucristo, al Salvador de nuestras vidas, y hacia todo reconocimiento.